Buenas tardes a todos, bienvenidos al evento, es un gusto tenerlos hoy acá. Hoy vamos a hablar sobre Business Intelligence o inteligencia de negocios. Y básicamente vamos a tener como tres partes, ¿sí? Además de esta presentación breve. Vamos a tener una presentación conceptual de cómo funcionan las soluciones de inteligencia de negocios. Luego vamos a hacer una demo usando Power BI, más concretamente la herramienta Power BI Desktop. Y vamos a terminar cerrando el evento haciendo una encuesta, como decía José Carlos, y además entrando a una breve sesión de preguntas y respuestas. Bien, entonces vamos a comenzar y les voy a compartir la presentación. Bueno, entiendo que todos estamos viendo la portada y vamos a tratar de definir lo que es Business Intelligence. Un físico teórico muy conocido llamado Stephen Hawking definía la inteligencia como la habilidad de adaptarse a los cambios. Pero cuando uno empieza a leer mucha bibliografía sobre el tema, encuentra un sinnúmero de definiciones. Y hay muchas definiciones que son bastante abstractas, difíciles de agarrar, de entender. Por ejemplo, hay una que dice, el BI o la inteligencia de negocios es la transformación de los datos de la compañía en conocimiento para lograr una ventaja competitiva. Suena interesante, suena sofisticada la definición, pero realmente, ¿qué es conocimiento? ¿Qué es una ventaja competitiva? O sea, son cosas medio difíciles de aterrizar. Yo voy a tratar de hacer una definición muy simple, partiendo del término en sí. Entonces, si nosotros traducimos literalmente Business Intelligence, ¿qué es business? Business es la empresa, el negocio, la compañía, el proyecto, es en lo que estoy metido, ¿ok? ¿Y qué podemos entender por intelligence o inteligencia? Básicamente se puede decir que la inteligencia es tomar buenas decisiones. Resumiendo y atando todos estos cabos, podemos decir que la inteligencia de negocios trata sobre tomar buenas decisiones en las iniciativas, en las organizaciones, en las empresas. ¿Y qué significa hacer Business Intelligence? Hacer inteligencia de negocio. Es la definición que aparece, denme un segundito que voy a cambiar el... Bueno, significa entonces, hacer Business Intelligence significa crear un ambiente propicio para apoyar la toma de decisiones en la organización. Básicamente de eso se trata. ¿Y cuáles son las características deseables para este ambiente para apoyar la toma de decisión? La primera de ellas es que tengamos decisiones informadas. Y voy a traer a la mesa algunos ejemplos de lo que estamos viviendo hoy con el coronavirus, con el famoso COVID. Fíjense que para mantener la cuarentena, para tomar decisiones que pueden ser de altísimo impacto para la economía, para la salud de la gente, se necesita información, se necesita saber cómo está la curva, cuántos nuevos casos están infectándose día a día, cuántos se recuperan, de qué segmentos de la población son, y no podemos tomar decisiones sin información. La siguiente característica deseable es que la información sea de calidad, que sea consistente, que sea íntegra, que sea actualizada. Tercera característica, que esté basada en hechos, no basada en subjetividades, en interpretaciones personales o emocionales. Que sea accionable es otra característica muy importante. Por ejemplo, yo puedo saber que mis ventas están disminuyendo, pero por ahí no sé por qué están disminuyendo mis ventas. Entonces, si no sé el por qué, no puedo tomar acción. También, obviamente, que sea oportuna. La información que llega después de que se tomó la decisión ya no es válida. Que llegue a las personas indicadas
puede ser que en la compañía haya la información, pero no llega a las manos correctas, a los tomadores de decisión. Que esté en el formato apropiado. Ahora tenemos muchas tecnologías móviles, o por ejemplo, para hacer cuadros de mando o gráficos interactivos, pero ¿qué pasa si me llega un informe de 150 hojas que no lo voy a poder trabajar para tomar una decisión oportuna? Que facilite la comunicación entre la gente. La información para la toma de decisiones debe ser compartida para de manera colaborativa tomar acción sobre ella. Y finalmente, algo que está muy en boga, que se está hablando mucho y que es sin duda el futuro, es ¿por qué no tener toma de decisiones automáticas? Que hayan algoritmos, por ejemplo, que me indiquen a quién contratar, o que hayan algoritmos que me indican a quién puedo darle un préstamo o un crédito al venderle y por qué monto. O que me ayuden con mi inventario y hay un algoritmo que me ayude a indicar qué ítems de mi inventario debo pedir, cuándo los debo pedir y a quién, a qué proveedor le debo comprar. Bueno, les voy a mostrar ahora cuál es una arquitectura clásica para resolver los temas de BI. Obviamente, si el BI trata sobre tomar decisiones, lo ideal es que la compañía, el negocio, tenga una estrategia, ¿no? Y una estrategia debe planificarse, típicamente usando pronósticos, ¿sí? Información histórica que se proyecta hacia el futuro, planificando lo que quiero realizar, llevando a cabo presupuestos, ¿sí? Entender claramente dónde quiero llegar y cómo quiero llegar, monitorear el proceso a través de reportes, también saber qué es lo que está pasando en este momento y poder interpretar y hacer analítica para entender por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Y la arquitectura se muestra en la lámina que les estoy presentando a continuación, ¿sí? Que tiene varias secciones. La primera es la fuente de los datos. Usualmente, la toma de decisiones no trae los datos de un solo lugar, sino que la información está dispersa en distintos lugares, en distintas fuentes de información, que pueden ser transaccionales, pueden ser fuentes internas, externas, homogéneas, heterogéneas, pueden ser estructuradas, no estructuradas, pero la arquitectura de BI dice que toda la información necesaria para la toma de decisiones debe ser consolidada, unificada, en un solo lugar que se llama el Data Warehouse. Ahí ven en el diagramita, es un gran repositorio del BI corporativo. Y normalmente eso se hace a través de unos agentes que se llaman ETLs, que es la abreviación de Extract, Transform and Load, que son los procesos que se ocupan de traer los datos desde las fuentes y llevarlos hasta el Data Warehouse. Ahora, el Data Warehouse se concibe como el repositorio del BI corporativo, que está compuesto por varios data marts, que son también repositorios, pero más chicos, a menor escala. Bien, ahora, cuando se hace y se trabaja con un data warehouse, se tiene la figura y un desafío tecnológico muy importante. Volúmenes muy grandes de información que requieren tiempo de respuesta muy rápidos y mucha flexibilidad. Entonces se crean tecnologías especiales que se llaman cubos multidimensionales, que trabajan, por ejemplo, sobre preagregaciones o sobre cubos en memoria o sobre múltiples servidores y aprovechando el multiprocesamiento. Pero la idea es que ese repositorio sea la única fuente de verdad de la compañía. Es teórico, es deseable, pero no siempre ocurre. Entonces, el mantra del Data Warehouse es que sea la única fuente de la verdad. Y finalmente tenemos la explotación del BI a través de herramientas como de reporteo, modelos de minería de datos para hacer predicciones, indicadores y cuadros de mando, análisis o lab interactivo, que en realidad me va a permitir planificar, monitorear y analizar la estrategia. Bueno, y aquí aparece un condimento que complica toda esta figura, y es el Big Data, ¿sí? Entonces, desde hace unos años estamos escuchando hablar mucho de Big Data,
¿Y Big Data qué significa? Significa que en este modelo aparecen nuevas fuentes de información. Por ejemplo, el Internet de las cosas, ¿sí? Donde cada cosa, cada dispositivo, por ejemplo, los celulares, los refrigeradores, los autos, las cafeteras, el chip que tiene mi mascota, mi reloj, todos estos dispositivos se conectan a Internet y tienen algo que decir y mandan sus datos. Los medios sociales, todos los posts que hacemos, las publicaciones, las fotos que subimos, los videos, los comentarios, y en general un tráfico gigantesco en la nube, en la web. Esto lo que hace es, aparte de traer nuevas fuentes, trae nuevos flujos de datos. Se dice que el Internet de las cosas tiene 3 B chicas, ¿no? Uno es velocidad, la rapidez con que aparecen estos datos es tremenda. Otro es variedad, todo es multimedia, distintos tipos de medios, formatos. Y la tercera B es volumen, volúmenes inmensos, gigantescos de datos que fluyen a través de la web y del Internet de las cosas. Entonces, las tecnologías que estamos viendo en la arquitectura que se presenta en la lámina ya no son suficientes para manejar esta complejidad. Entonces se maneja, por ejemplo, lo que se llama el CEP, que significa Complex Event Processing, que significa hacer el procesamiento de toda esta data compleja. Y para eso hay como 2 enfoques. Un enfoque que lo que hace es hacer trabajo en lotes, o sea, almacena la data como llega, sin hacer ninguna transformación. Normalmente estos repositorios se llaman data lakes o lagos de datos, que tienen múltiples formatos, y sobre estos datos se hacen análisis para encontrar patrones de comportamiento, proyectar y tomar decisiones. El otro mecanismo de procesar el Big Data es a través de procesar los streamings, los flujos de datos en línea. O sea, que van llegando los datos y no se los almacena. Directamente hay algoritmos con inteligencia artificial que leen estos datos, encuentran los patrones, las desviaciones y toman acción o sugieren acciones. Bien, entonces, obviamente es necesaria una serie de nuevas tecnologías que se usan ahora, como Hadoop, motores analíticos e interactivos de visualización de altísimo desempeño. Entonces, esa es la arquitectura general de una solución de BI. Bueno, vamos ahora a ver los tipos de análisis. Básicamente tenemos 5 tipos de análisis: el descriptivo, el de diagnóstico, el predictivo, el prescriptivo y el cognitivo. El descriptivo trata sobre el qué pasó, la historia. El de diagnóstico quiere explicar lo que pasó. El predictivo se va al futuro y quiere predecir lo que va a pasar. El análisis prescriptivo lo que quiere hacer es que ocurra algo. ¿Qué vamos a hacer para que ocurra? Y el cognitivo, provocar que algo realmente pase. Y si vemos acá, el valor para la organización va creciendo. O sea, mientras más arriba estamos en la categorización que hemos hecho, tiene más valor para el negocio. Estamos viendo que el de diagnóstico y el descriptivo es retrospectivo, o sea, mira hacia atrás, y que el predictivo, prescriptivo y cognitivo miran hacia adelante. Y aquí se incorpora lo que se llama la IA aumentada, la inteligencia artificial aumentada, que consiste en combinar la inteligencia humana con inteligencia artificial para que en conjunto potenciarse unas a otras y nuevamente tener mejores decisiones. Igual, si seguimos viendo la jerarquía, lo de abajo es más manual y lo de arriba es cada vez más automatizado. Bien, entonces vamos a tratar de recorrer la historia de las preguntas que tenemos que responder con el BI, que tratan sobre el pasado, el presente y el futuro. Entonces vamos a empezar con las preguntas sobre el pasado. Básicamente, la pregunta ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué también se hizo y por qué pasó? Son las 3 preguntas que se manejan del pasado. El qué pasó es un análisis descriptivo que tiene que ver con la historia. Por ejemplo, ¿cómo fueron mis ventas del año pasado mes a mes? Normalmente,
el pasado nos sirve para aprender. Ya no puedo actuar sobre el pasado. El qué también se hizo tiene que ver con el desempeño. Entonces, es una pregunta de desempeño pasado. Ok, el año pasado vendí 50% más. ¿Qué también lo hice? ¿Qué también lo hice? ¿Era lo que me esperaba? ¿Tomé las acciones correctas? Y finalmente, el por qué pasó, que sería el análisis de diagnóstico del pasado. Entonces, si yo pensaba vender el doble y solo vendí 50% más, ¿por qué ocurrió esto? ¿Qué puedo hacer para cambiar eso cuando me toque enfrentar el futuro? Bueno, y respecto al desempeño, es muy importante trabajar con valores numéricos que midan el desempeño. Dos autores muy conocidos, Robert Kaplan y David Norton, que fueron unos gurús del tema de la gestión del desempeño, decían, no se puede medir lo que no se puede describir y no se puede controlar lo que no se puede medir. Entonces, la analítica basada en números tiene como elementos fundamentales, en primer lugar, las métricas. Las métricas es todo valor numérico que genera la organización. Siempre es numérico. Y las métricas pueden dividirse para evaluar el desempeño, en ese caso se llaman KPIs, que significa Key Performance Indicator, o se denominan KRIs, que significan Key Risk Indicator, o indicadores claves de riesgo. Todas ellas, las métricas, más los KPIs, más los KRIs, entran en el proceso de analítica para identificar patrones y predecir tendencias que apoyen la toma de decisiones en base a números. ¿Cuáles son las ventajas de manejar indicadores, KPIs? La primera es la claridad, ¿sí? Por ejemplo, si un vendedor sabe que tiene que vender 10.000 al mes, es absolutamente claro lo que él tiene que hacer, no hay duda. La atención va a permitir que el vendedor se concentre en ese número. Y la mejora va a permitir que si el vendedor consistentemente está vendiendo 10.000 al mes, podamos después ajustar esa meta y subir a 12.000. O sea que vamos a poder hacer y emprender acciones de mejora. Y asociado a esto, algunos beneficios complementarios como el compromiso, facilita la comunicación, todos a través de las metas y los números están hablando el mismo idioma y se logra un aprendizaje de lo que es importante para el negocio. Bueno, entonces, la gestión del desempeño en general. Voy a leer otra frase aquí, que es resultado de las anteriores, y que dice, no se puede mejorar lo que no se puede controlar. Para mejorar es necesario controlar a través de la medición de lo que se describe. Y básicamente la gestión del desempeño son una serie de prácticas, procesos, metodologías y tecnologías para planificar, monitorear y analizar la estrategia. ¿Con la finalidad de qué? De controlar el rendimiento del negocio y sus actividades. Y para esto voy a detallar un poquito más lo que son los KPIs. Los KPIs son como los ladrillos básicos, son los bloques fundamentales de construcción de la medición del desempeño. Y ahí les voy a mostrar un ejemplo. En la lámina yo tengo los vendedores con sus metas de ventas, ¿sí? Tengo el valor actual de la venta, tengo un indicador que es como un semáforo que se me prende rojo, amarillo y verde, según si está malo, regular o bueno el cumplimiento de la meta, y una tendencia que me indica cómo está el valor actual de mi indicador respecto a un periodo pasado. Un KPI normalmente tiene estos 4 elementos. Bien, ya vimos las preguntas del pasado, ahora vamos a hablar sobre las preguntas del presente. Las preguntas del presente tienen que ver con qué está pasando ahora, qué también se está haciendo y por qué está pasando. Si bien la información del presente puede ser pasada, ¿sí? Pero del presente significa que si yo tomo acción sobre esos datos y tomo decisiones, puedo cambiar el comportamiento. No es como la historia post-mortem que ya pasó y no importa qué haga, eso no va a cambiar. Entonces, por ejemplo, si en este mes mis ventas están bajas y yo tomo acción este mismo mes, puedo mejorar mis ventas y llegar a mis metas. Entonces tengo el qué está pasando ahora, que sería análisis descriptivo presente, qué también se está haciendo, cómo estoy con respecto a mi meta, sería análisis de desempeño actual,
Y por qué está pasando es el que trata de explicar el qué está pasando. Bien, seguimos con la gestión del desempeño. Entonces hemos dicho que la estrategia es la base de la gestión del desempeño. La estrategia indica a dónde quiero llegar y cómo voy a llegar a ese lugar. Y normalmente la gestión del desempeño es lo que me ayuda a administrar esa estrategia, a gestionarla. Y la gestión de estrategia se descompone en objetivos que quiero cumplir. Por ejemplo, les voy a dar dos tipos de ejemplos, un ejemplo empresarial y un ejemplo personal. Un objetivo podría ser incrementar las ventas. Y un objetivo personal podría ser mantenerme en mi peso ideal. Los objetivos se expresan en verbos infinitivos, o sea, son conceptos de mejora continua. Y los objetivos se miden a través de KPIs, de indicadores de desempeño. Y los KPIs pueden ser de dos tipos, básicamente. Los de resultado, que se llaman lag indicators, que básicamente miran hacia atrás. Entonces, por ejemplo, respecto a las ventas, ¿cuánto vendí el mes pasado? ¿O cuánto vendí hace 2 meses? Respecto a mi peso, ¿cuánto me pesé ayer? ¿Cuánto me pesé hoy? Y los indicadores tienen una meta y tienen umbrales. La meta es lo que yo deseo lograr y el umbral es el rojo, amarillo y verde, ese que me permite interpretar el valor del KPI respecto a su meta. Entonces, por ejemplo, mi meta podría ser vender 10.000 al mes y mi meta podría ser pesar 80 kilos. Y esas ambas son lag indicators porque miran algo que ya ocurrió. El otro tipo de indicadores que normalmente uno para medir un objetivo debería combinar, tener un balance entre indicadores históricos o lag, indicadores inductores o lead. Los indicadores lead son los que me van a llevar a cumplir la meta. En el caso de las ventas, por ejemplo, yo podría tener campañas de marketing, llamadas a clientes, eventos de marketing, como indicadores que me van a llevar a. En el caso del peso personal, por ejemplo, un indicador de tipo del lead podría ser la cantidad de calorías que quemo en el gimnasio o la cantidad de calorías que consumo durante mis comidas. Bien, ahora vamos a ir un poco al futuro. En el futuro nos vamos a extender un poquito más. Pero básicamente el futuro trata de responder más preguntas. Una, ¿qué queremos que pase? ¿Qué va a pasar proyectado? ¿Qué va a pasar estadístico? ¿Qué también queremos hacerlo? Ese sería el de desempeño. ¿Y qué hacer para que pase? El que queremos que pase es un análisis de planificación. Por ejemplo, quiero doblar mis ventas el próximo año. El que va a ser proyectado es la proyección. O sea, por ejemplo, yo dije, este año quiero duplicar mis ventas y para duplicar mis ventas tengo que hacer 3 cosas. Tengo que hacer ofertas, tengo que hacer marketing digital y tengo que abrir canales de distribución. Ese es mi plan. Pero cuando yo ejecuto el plan, a veces no se puede hacer todo el plan. Y vamos a suponer que solamente pude abrir más canales de distribución y no pude hacer marketing digital ni armar ofertas. Entonces, la proyección es lo que se ajusta en función a lo que yo voy haciendo. Y luego tengo el qué va a pasar estadístico. Esto es numérico, es frío. Es un algoritmo que lee mi historia y me dice, en base a lo que hiciste, esto es lo que va a pasar. Vas a crecer un 10%, nada más. El que también queremos hacerlo es gestión del desempeño. Entonces yo digo, yo quiero vender el doble, me pongo metas, pongo umbrales, asigno responsables. Y el qué hacer para que pase es el análisis prescriptivo que me dice para lograr lo que querés lograr tenés que hacer esto, esto y esto. Esas son las preguntas del futuro. Y bien, bueno, ahora vamos a suponer que todos somos analistas, ¿ok? Analistas de datos. Hay una metodología muy sencilla que se llama CRISP Data Mining, que significa Cross Industry Standard Process for Data Mining. Data Mining es el nombre antiguo que se le daba a los algoritmos predictivos, ¿ok? Pero en realidad cualquier persona que hace algún tipo de analítica en Excel, en cualquier herramienta, podría usar CRISP para organizar su trabajo. Y CRISP funciona así.
Lo primero que tenemos es el business understanding, o el entendimiento del negocio. Comprender la data del negocio. Aquí es muy importante tener gente que conozca el negocio, ¿sí? Luego hay que entender los datos que soportan el negocio. Y aquí se logra una interacción entre ambos. Entonces, a medida que voy entendiendo mejor el negocio, voy entendiendo mejor los datos. Y vuelvo al negocio y vuelvo a los datos. Una vez que he terminado el proceso de entendimiento, lo que se hace es preparar los datos. Y los datos, la preparación de datos, viene de la siguiente forma. Lo primero es que en el mundo real los datos, como hemos visto, están dispersos por todo lado, están en distintos formatos, no están limpios, etc. Entonces, lo que hay que hacer es limpiar y conformar los datos de manera correcta. Y para esto, lo primero que se hace es consolidar, traer datos de distintas fuentes y consolidarlos. Limpiar los datos, sacar los repetidos, limpiar los valores nulos, los datos que están mal, cambiarlos, transformar esos datos en nuevos tipos de datos y de acuerdo a la estructura analítica que quiero hacer. Y finalmente, el último paso es la data reduction, que sería tener los datos estrictamente necesarios. Porque si tengo un montón de columnas innecesarias en mis datos, eso va a ser un peso excesivo para el procesamiento. Una vez hecho esto, yo podría decir que tengo los datos bien formados aquí abajo. Y con esto puedo pasar a la fase de modelado. Fíjense, cuando yo hago un algoritmo predictivo, normalmente los datos, los bien formados, los divido en dos grupos de datos. Uno que me van a permitir entrenar el modelo y otro dato que me va a permitir probar el modelo. Entonces, cuando yo entreno al modelo, la estadística hace su trabajo, encuentra los patrones de comportamiento y estima las tendencias o lo que va a ocurrir en el futuro. Y luego evalúa el modelo y con el segundo conjunto de información de los datos, los meto al modelo y veo resultados. Y veo si los resultados que estoy obteniendo son buenos. Una vez ese proceso ha terminado, paso el modelo a producción, donde, por ejemplo, podría poner en manos de los vendedores un algoritmo que cada que llegue un cliente y me dé sus datos básicos, me sugiera qué productos le puedo vender, porque de acuerdo a sus características es lo que él más probablemente vaya a comprar. Bueno, entonces, para los que no conocían este modelo, el Crisp Data Mining, se los dejo, funciona para cosas básicas de análisis o no, o cosas avanzadas como predicciones, pero es un modelo bien sencillo y práctico de aplicar. Bien, vamos a hablar un poquito ahora de Data Science o la ciencia de datos. Lo primero es definir la ciencia de datos, que estudia los datos. ¿Para qué? Para apoyar las estrategias y la toma de decisiones. Ahora, la ciencia de datos requiere una serie de áreas de conocimiento. Muy importante el conocimiento del negocio, como decíamos, las matemáticas y las ciencias de la computación. O sea, hacer ciencias de algo sin matemáticas es medio difícil. Entonces, la intersección entre el conocimiento del negocio y la matemática se maneja con investigación estadística. La intersección entre el conocimiento del negocio y las ciencias de computación tiene que ver con el procesamiento de datos. Y la intersección entre la matemática y la ciencia de la computación tiene que ver con lo que se llama el machine learning o el aprendizaje de máquina. Y en el corazón de todo esto está la ciencia de datos. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar ahora un poquito de inteligencia artificial. Se está hablando mucho de inteligencia artificial. ¿Por qué yo traigo a hablar de inteligencia artificial cuando estoy hablando de business intelligence? Porque precisamente, si se trata de tomar decisiones buenas en el negocio, ¿por qué no tomar decisiones automáticas o con la ayuda de algoritmos? Y de eso se trata la inteligencia artificial, ¿sí? Hacer que la gente logre más colaborando con software inteligente. Software que pueda proponer cosas y además a veces incluso hasta ellos mismos tomar decisiones automáticas. ¿Cómo se hace eso? Con interfaces más humanas para la tecnología, tecnologías que aprenden de los datos disponibles y están en continuo aprendizaje, por ejemplo, que puedan entender tu idioma y puedan responderte, como los asistentes que ahora que se usan mucho,
y que además esta tecnología pueda ver e interpretar el mundo como un humano, tratar que esa mente artificial, esa inteligencia artificial sea muy parecida a la inteligencia humana. Y aquí quiero hacer una distinción bien importante entre lo que es inteligencia artificial y conciencia artificial. Se está trabajando mucho y hay unos pronósticos tremendos de lo que va a ser la inteligencia artificial, pero no se está trabajando en conciencia artificial. O sea, conciencia artificial es el hecho que el ser humano tiene emociones, tiene sentimientos, tiene subjetividad. Y eso no tiene avance ahora en la tecnología, sí en la inteligencia artificial. Quiere decir que en el futuro vamos a tener mucha inteligencia artificial, pero muy poca conciencia artificial. Entonces, muchas veces uno ve temas de ciencia ficción y dice que los robots se van a tomar el mundo y esto y lo otro. Eso es un poco difícil porque no estamos creando robots con emociones, con sentimientos, con egoísmos, con cosas de esa naturaleza. Ahora, obviamente, si la mente humana que produjo el robot quiere que este robot y este algoritmo haga cosas malas, y haga cosas malas, muy malas, con mucha inteligencia, obviamente lo va a poder hacer. Bien, vamos a descomponer un poquito el Machine Learning y sus algoritmos. Básicamente, el Machine Learning o el aprendizaje de máquina es el fundamento de la inteligencia artificial. Y el concepto es muy sencillo. Lo que hace es predecir nuevos datos, nuevos valores basados en datos conocidos. Simplemente eso. Es analítica predictiva. Y vamos a ver que hay varios algoritmos, ¿no? Y para seleccionar uno de ellos hay dos cosas que hay que considerar. Uno, cuál es la naturaleza de los datos que tengo disponibles, y dos, qué preguntas deseo responder. Bueno, básicamente hay dos tipos de algoritmos de aprendizaje de máquina, los supervisados y los no supervisados. Los supervisados son aquellos en que en la muestra de datos están los resultados también. Entonces, por ejemplo, si yo quiero pronosticar cuánto va a costar una casa, un inmueble, en los datos de muestra me deberían venir todos los datos de las variables, por ejemplo, la edad del comprador, cuánto gana, cuántos hijos tiene, si tiene auto o no, cualquier variable que pueda afectar la decisión, pero también me vienen datos de si compró o no la casa o el bien inmueble y en qué monto lo compró, por qué importe. Entonces, los algoritmos supervisados son aquellos en que los datos de muestra traen los resultados finales en la muestra. Y los no supervisados son más complejos porque no traen los resultados en los datos de muestra. Básicamente, los algoritmos supervisados te pueden permitir predecir valores, el ejemplo que les daba, cuánto puede llegar a costar un inmueble, por ejemplo, o predecir categorías. Por ejemplo, cuando me llega un mail a mi casilla de correo electrónico, decir si es spam o no. Y los no supervisados permiten, por ejemplo, descubrir puntos de datos inusuales, por ejemplo, si alguna transacción puede ser fraudulenta, o descubrir estructuras, clasificaciones de los datos. Por ejemplo, yo podría usar un algoritmo no supervisado para clasificar a mis clientes de acuerdo a sus hábitos de comportamiento y de compra. Bueno, un poco más técnico, los algoritmos para predecir valores supervisados de regresión, ahí tenemos algunos nombres, regresión ordinal, de Poisson, los de clasificación para predecir categorías, pueden ser de dos clases o multiclases, ahí tenemos algunos ejemplos. Los para descubrir puntos de datos inusuales se llaman algoritmos de detección de anomalías, ahí tenemos algunos ejemplos, OneClass, SVM, PCA, y también los de clustering para descubrir estructuras. El algoritmo más conocido para descubrir estructuras en algoritmos no supervisados se llama el K-means. Bien, bueno, seguimos hablando un poco del futuro y las decisiones que vamos a tomar en base a predicciones. Entonces, habíamos dicho, la inteligencia artificial contiene al machine learning, o sea, es un componente clave, es el corazón de la inteligencia artificial. Pero dentro del machine learning hay un tipo especial de algoritmos predictivos que se llaman de aprendizaje profundo o deep learning. Estos algoritmos
empezaron en 1940, hace muchos años, la verdad, pero recién ahora hay una explotación en su uso y en su investigación, o sea que esto está creciendo de manera exponencial. Están basados en redes neuronales, o en inglés neural networks, pero que básicamente trabajan con datos no estructurados. ¿Se acuerdan que antes, cuando usábamos el Crisp Data Mining, teníamos que acomodar los datos y ponerlos en una estructura bonita y alimentar nuestro Machine Learning? Bueno, aquí no ocurre eso. ¿Por qué? Porque las fuentes de datos no son estructuradas. Por ejemplo, alguien que habla, un sonido, el lenguaje natural, imágenes, una película, un video, una cámara filmando una imagen, algoritmos que reconocen estructuras, escrituras, etc. Y para concluir, les voy a mostrar un par de láminas más, donde se refleja lo que está pasando en lo que se llama la inteligencia artificial y los servicios cognitivos. ¿Ok? Entonces, estos son una serie de algoritmos que están haciendo cosas cada vez más humanas. Por ejemplo, vamos a empezar por la izquierda, algoritmos que leen. Perdón. Algoritmos que leen artículos, leen noticias, leen imágenes, leen correos, leen documentos. ¿Y para qué van a leer estos? Quizá para darme un resumen automático del libro, del artículo, o quizá para decirme las palabras más frecuentes en el texto son estas, por eso quizá el tema central de este libro es la inteligencia artificial, o es la robótica, o es cualquier tema. Algoritmos que escriben automáticamente artículos, libros, noticias. Por ejemplo, hay robots que revisan todas las noticias deportivas y hacen resúmenes de los resultados y los exponen directamente, se publican. De hecho, algunos artículos o escrituras publicadas por robots han sido elegidas para premios. Tenemos algoritmos que ven rostros, reconocen sentimientos, entienden imágenes, ven videos. Por ejemplo, los autos autónomos necesariamente tienen que mirar, ver los objetos circundantes y tomar decisiones identificando peligros potenciales. Algoritmos que escuchen y comprenden sonidos, que dentro de los sonidos puedan identificar a personas, identificar intenciones. Por ejemplo, un algoritmo que identifica un disparo, un asistente de voz que cuando le dices buenos días, Siri, quisiera mi desayuno, que te diga, ay, te siento desanimado, ¿tenés algún problema? Algoritmos que hablan, que pueden identificar personas, transmitir no solamente información, sino también intenciones. Los asistentes son claramente ejemplos de algoritmos que hablan. Se tiene también algoritmos que huelen el entorno, pueden detectar químicos, fugas de gas. Incluso ya hay aplicaciones que huelen el aliento de una persona y pueden detectar ciertas enfermedades. Algoritmos que tocan usando sensores y cámaras y vinculando obviamente otros sentidos. Por ejemplo, hay robots que cosechan fruta y que al tocarla sienten si está madura o no. Algoritmos que mueven todo tipo de movimientos, reaccionando al entorno. Ejemplos clásicos, los autos autónomos, los drones, ya están dándose teatros de robots, ya se van pensando en partidos de fútbol de robots, algoritmos que comprenden emociones, que leen las expresiones faciales, el lenguaje corporal, la voz, detectan emociones y reaccionan en base a esto. Por ejemplo, un algoritmo que atiende llamadas telefónicas y, por ejemplo, al escuchar la voz del cliente se da cuenta si está enojado o no, y si está enojado lo atiende de una manera y si no está enojado de otra. Jugar, algoritmos que juegan, esto viene desde hace mucho tiempo, distintos juegos a distintos niveles. Hace rato que los algoritmos le ganaron al ser humano en ajedrez, que le ganaron en Go, y que además estos algoritmos aprenden de sus errores. El gaming se usa mucho en el tema corporativo para hacer campañas de enganche o de procesos que puede llevar adelante con el cliente. Más algoritmos. Debatir. Algoritmos que pueden discutir con seres humanos,
que pueden reaccionar en contexto, que pueden refutar, pueden servir para que la gente, por ejemplo, se prepare para un juicio, un abogado, para que alguien se prepare para una entrevista laboral. Hay lugares donde ya se está considerando poner en los directorios de las empresas un robot que debata, que dé opiniones, que discuta las ideas. Algoritmos que crean, que participen en eventos creativos, elaboren artes visuales, escriban poesías, componen música. Hay algoritmos que han compuesto música clásica y después expertos al escuchar la música no saben distinguir si es una música creada por un autor humano o por un algoritmo. Leer la mente, interpretar señales cerebrales, reaccionar en consecuencia, discapacidades mentales. Esto se está trabajando mucho con discapacitados mentales, se ponen sensores que interpretan las actividades cerebrales y reaccionan. Entonces va a haber computadoras, o ya hay computadoras que reaccionan a la interacción del cerebro. Y esto es medio asusta a veces, porque también se han hecho pruebas en laboratorios con ratones, que se les pone sensores y descargan señales en el cerebro del roedor para que haga ciertas cosas, para que suba gradas, vaya a la derecha, vaya a la izquierda. En otras palabras, están como controlando a los seres vivos con señales eléctricas en el cerebro. Conocimiento, acceder conocimiento masivo, académico, científico, empresarial, individual, y búsquedas, billones de páginas, imágenes, videos, noticias. Ya la policía usa algoritmos que detectan en videos, imágenes para reconocimiento facial. Hace algunos años esto era inimaginable. Facebook tiene algoritmos que reconocen mejor que los seres humanos qué persona puede estar en una foto. Y bueno, esto es lo que está pasando. Bien. Bueno, voy a entrar a la segunda parte, que es una demostración. Pero antes, no sé si alguien podemos atender una pequeña pregunta, una pequeña inquietud, y seguimos. No sé si alguien quiere comentar algo, una persona, y después pues, seguimos avanzando. Por favor, para el participante que quiera hacer la consulta a través de voz, al lado izquierdo, en la parte inferior de su pantalla, se encuentra el micrófono para que le quiten el mute. Una sola para hacer una pequeña interacción y después seguimos con la demostración. Buenas tardes. Hola, José Ignacio. ¿Cómo estás, Germán? Buenas tardes, muy interesante el tema que acabas de mencionar. Mi duda viene orientada a de qué manera afecta al usuario común el hecho de que ya tenemos la nueva inteligencia en los navegadores que nos proporciona información más allá de lo que nosotros buscamos, y de qué manera esto podríamos aprovecharlos en las entidades donde trabajamos, ¿no? En el negocio donde trabajamos. El hecho de que ya tú cuando busques una palabra, por decir biberón, ya te dé inclusive cosas inherentes a cómo preparar leche, o cuáles son tus aficiones en cuanto a preparar leche, por ejemplo. Listo. Esa sería mi Gracias, José pregunta. Ignacio. Voy a tratar de responder las dos preguntas. Solo vamos a hacer una interacción hoy y al final hacemos las siguientes. Pero básicamente la inteligencia artificial ya la estamos usando, ¿sí? Todo el tiempo la estamos usando, muchas veces sin darnos cuenta, pero como dice José Ignacio, ya Facebook me sugiere qué páginas buscar, entro a Amazon y me dice qué comprar porque otras personas tienen mis mismos gustos o que compraron lo mismo que yo, también compraron otras cosas. Eso está pasando y eso no lo podemos evitar. Ahora, bajar a tierra y aplicarlo en las empresas es otra cosa. Y eso tiene que hacerse de manera intencional, ¿sí? Eso no va a surgir porque sí. Entonces, si una organización quiere aplicar inteligencia artificial, algoritmos predictivos, tiene que hacer un programa intencional, ¿ok? Donde no solamente la tecnología es importante, sino también la cultura, la formación. Bien, gracias José Ignacio por la pregunta, espero haber respondido. Voy a seguir ahora con la demostración y les voy a contar primero el entorno del problema, ¿ya? Bueno, se trata de una empresa ficticia
que vende alimentos y bebidas de manera global, ¿ok? En todo el mundo vende alimentos y bebidas. Pero tiene una característica muy importante, que todas sus ventas, o sea, su imagen principal de marketing, está dada en torno al fútbol, en todo a la alta competencia del fútbol, ¿sí? Los clubes famosos, los jugadores famosos, etc. Todo lo que hace en marketing está en torno a eso, sus tiendas, todo. Bueno, entonces, los ejecutivos de esta compañía están evaluando cómo expandirse y crecer. Cómo expandirse y crecer principalmente en Europa, porque ahí ven mucho potencial. Entonces, ellos quieren hacer analítica para responder algunas preguntas, ¿sí? Están haciendo una exploración inicial. Quieren responder preguntas, por ejemplo, si sus ventas tienen alguna correlación con la población de los países en los que venden, ¿sí? O sea, si por ahí países que tienen más habitantes compran más o no, no lo saben. La segunda pregunta que quieren responder es si los países que son exitosos en el fútbol también son países donde tengo más presencia, vendo más. ¿Ok? Y también quiero entender, quiero ver si hay alguna correlación entre la temperatura y la frecuencia de lluvia, ¿sí? La precipitación, si afectan o no mis ventas. ¿De acuerdo? 4 preguntas. Ahora, obviamente, para responder estas preguntas, tengo datos míos, que son mis ventas, pero no tengo internamente los datos de la población, ni de quiénes fueron los campeones de la Eurocopa, ni nada de eso. Entonces, voy a jugar con un modelo que trae datos de afuera, los mezcla con mis ventas y va a tratar de responder estas 4 preguntas. ¿Ok? Ese es el escenario. No estoy presentando nada, recién voy a presentar. Ahora sí, les voy a poner en sus pantallas. Esto es Power BI Desktop, ¿ok? Es un producto de Microsoft, es gratuito, que funciona sobre la plataforma Power BI, pero no vamos a entrar mucho en detalle en la herramienta. Aquí básicamente la herramienta no es lo importante, hay miles de herramientas. Lo importante es el enfoque y cómo se manejan, cómo se podrían manejar estos temas. Bueno, entonces, lo primero que voy a hacer es ir a Internet, ¿sí? Y voy a buscar la población por país, ¿ok? Entonces aquí tengo una búsqueda que dice Population by Country. Estoy en mi navegador y bueno, aquí veo que hay un sitio que dice lista de países y dependencias con su población. Le doy un clic y voy a ver si aquí hay los datos que me interesan. A mí me interesa por país cuál es su población y que esté en un formato tabular. Bueno, y aquí está bueno, aquí tengo los países, China, India, las poblaciones. Perfecto, entonces yo digo, voy a copiar esta URL y voy a volver a mi herramienta. Y aquí voy a traer datos de afuera. Entonces yo vengo acá y le digo, quiero datos de esa página web que recién había ubicado. Y aquí la herramienta está buscando esa página. Okay, aquí, bueno, vamos a tener, aquí lo que hace la herramienta es identifica todos los datos tabulares que hay en esa página. Yo le doy clic acá y veo que es la página que quiero. Yo podría cargarla directamente, pero la verdad no me interesan, tengo que depurar estos datos porque no me interesan estos nombres de columnas. Por ejemplo, aquí se está repitiendo el encabezado. Entonces, lo que le voy a decir es, quiero transformar estos datos. Los quiero transformar. Bien, entonces entro a la herramienta DTL, esta es la herramienta de extracción, transformación y carga de datos, y lo primero que voy a hacer, veo que aquí la primera fila se está repitiendo, entonces le digo, usame la primera fila como encabezados. Y lo hace directamente. ¿Ok? ¿Y qué tengo aquí? El rango, el país, la población, el porcentaje, la fecha y la fuente. Aquí solo me interesa estas dos. Las selecciono ambas, el país y la población. Y le doy botón derecho, remover otras columnas. Estoy creando la transformación de datos. Y aquí dice country, pero le quiero modificar el nombre, entonces le doy 2 clics y voy a borrar todo y dejar solo country. Country. Y listo, ya tengo por país mi población que la traje de la web.
y aquí le digo cerrar y aplicar. Ok, tráeme los datos, eso le estoy diciendo. Bien, estoy trayendo los datos, me los está copiando. Entonces acá en Power BI Desktop tengo un lugar donde dice datos y puedo ver los datos que me traje. Yo me paro en esta columna y le podía decir que me formateé poniendo separadores de miles, por ejemplo. Entonces ahí me pone separadores de miles. Buenísimo, ya tengo entonces los datos como quería, país y población. Ahora voy a traer mis ventas. Entonces voy a ir aquí a una fuente de datos que se llama OData. ¿Sí? Esto es como si accedieran a su base de datos donde están su sistema transaccional, sus ventas. Bueno, entonces, la herramienta me identifica, fíjense aquí, esta es una base de datos con varias tablas, entonces yo puedo seleccionar, por ejemplo, Order Details, todo va a estar en inglés porque son los datos que tengo, disculpen eso. Yo marco Order Details, que sería el detalle de las órdenes de venta, y digo que me seleccione todas las tablas relacionadas. Y voy dando esto, y como la herramienta entiende el modelo, me va sugiriendo. Una vez identificadas todas las tablas que quiero, yo le digo cargarlas, y me las va a cargar directamente. Bueno, aquí va a tomar un tiempito porque obviamente está accediendo a los datos, está haciendo las consultas, está evaluando, está creando las estructuras en Power BI Desktop, ¿sí? Y va a traer los distintos datos. Ahí ya me trajo, me dice cuántos KB está trayendo de cada tabla. Bueno, lo interesante es que esta es una transformación y traída de datos inteligente porque reconoce las relaciones. Entonces, por ejemplo, si yo me voy aquí a relaciones, como podemos ver, voy a decirle, voy a hacer esto, después voy a ampliar un poquito. Entonces ya me hizo las relaciones en el modelo, y por ejemplo, esta tabla, que le voy a cambiar el nombre, se va a llamar Population, la población, ya me la ha relacionado con los clientes, ¿lo ven? O sea, esta relación me dice, está relacionando población con clientes a través de country, de la columna country. Buenísimo, entonces, ¿qué hice? Recapitulando, me he traído datos de la población mundial y además estoy accediendo a mis datos internos. Y la pregunta que quiero responder es, ¿hay relación entre la población de los países con de los que tengo actividad comercial y mis ventas? Bueno, aquí voy a cambiar el nombre de esta página y la voy a llamar Population versus Sales. ¿Está bien? Bien. Antes de hacer el gráfico, voy a ir a los datos y voy a ver qué datos necesito consultar respecto a mis ventas. Entonces me voy aquí a la tabla que dice Order Details, y aquí qué datos tengo, el ID de la orden, el ID del producto, el precio unitario, la cantidad y el descuento. Entonces no tengo el importe, que sería el precio unitario por la cantidad. Voy a crear ese campo como una nueva columna. Entonces le digo aquí, crear nueva columna. ¿Sí? Y el lenguaje que utilizo se llama DAX, pero es un lenguaje que me permite hacer cálculos. Entonces yo puedo decir aquí, sales amount, ¿sí? El importe de ventas, va a ser igual a ¿qué? Al unit price por la cantidad. ¿Ok? ¿Vieron? Y le digo, ok, créame esa medida calculada. Entonces, una herramienta analítica te tiene que dar estas prestaciones, darte capacidades a que vos, como analista, crees tus propios cálculos. Entonces, ya me creo el sales amount, yo me paro aquí, ¿sí? Y le digo que quiero que me lo separe en miles. Y es muy usual que en Analytics uno no use decimales. Entonces le voy a decir, quiero 0 decimales y le doy Enter. ¿Sí? Porque cuando hago gráficos, los decimales solamente hacen más complicadas los gráficos. Bueno, ya tengo los datos iniciales, ahora sí me voy a crear mi population versus sales. Y para eso voy a crear un visual, ¿sí? Un componente visual en mi dashboard que se llama un mapa. ¿Okay? Aquí tengo el mapa. Ven un segundito. Entonces, voy a ampliar esto. Voy a tener mi mapa. Y aquí le voy a decir que quiero el país, quiero la población.
Bien, entonces va creando el mapa, pero aquí el mapa me ha creado en las leyendas la población. Yo voy a arrastrar aquí a la derecha la población y la voy a poner en el tamaño. Quiero que el tamaño de las burbujas sea la población y que me ponga la suma, no el conteo. Entonces cambio el tipo de operación y aquí ya podemos ver cómo es la población por país. Entonces, por ejemplo, si me paro en esta burbujita, que es China, tiene 1.400 millones de habitantes. Aquí la India, que es la burbujita grande, 1.300 millones. Bueno, y así cada país, ¿no? Lo que quiero hacer ahora es un gráfico que me compare la población respecto a mis ventas. Entonces, para eso voy a usar otro tipo de gráfico, un gráfico combinado, ¿sí? Donde voy a poner nuevamente el país, la población, y voy a poner el sales amount, las ventas. Y voy a acomodar un poco este gráfico. Para empezar, el sales amount lo quiero en mis líneas, ¿sí? Y la población la quiero en mis columnas, pero lo que quiero de la población es la suma, no el conteo. Bien, ahí me hace un primer gráfico que todavía no lo veo bien. Entonces, voy a sacar todos los lugares donde no tengo ventas. Entonces, vengo aquí al filtro y le digo, filtrame todos aquellos que sean mayores que 0. Y aquí le digo, aplicar filtro. Bueno, aquí tengo ya un gráfico interesante donde puedo responder mi primera pregunta. Entonces, fíjense, las poblaciones están ordenadas de mayor a menor y las ventas son las líneas. Claramente, si hubiera una relación, una correlación, las líneas deberían seguir una línea que va en bajada, ¿no? Pero fíjense, por ejemplo, acá está México, que tiene una gran población, que vende mucho menos que Francia, que tiene menos población. Bueno, entonces, claramente, la respuesta a la primera pregunta es no, no existe una correlación entre mis ventas y la población en los países en los que vendo. Bien, ahora voy a buscar la segunda respuesta. La segunda respuesta. Habíamos dicho que quería saber cómo era la correlación entre mis ventas según el éxito deportivo en la Eurocopa de los países. Para eso entonces me voy a traer otro sitio web, los datos de otro sitio web donde están los UEFA European Championship. Entonces accedo a eso, y aquí selecciono cuál es la tabla que quiero traer, miro los datos, año, ganador, score final, contra quién, y digo, sí, estos son los que me interesan, pero no en este formato, quiero transformarlos. Entonces le voy a dar clic en transformar, y voy a entrar a la herramienta de ETLs de Power BI Desktop para transformar los datos. Entonces, obviamente de aquí me interesa solamente el año y el ganador. Entonces, marco ambos, botón derecho, remover otros campos. Y aquí tengo cosas que quiero limpiar. Entonces, por ejemplo, estos nulos no me interesan. Entonces, vengo aquí a la lista y le digo, retirame los nulos. Y aquí hay otra característica. Fíjense, hay países que ya no existen, que no están en el mapa. La Unión Soviética, por ejemplo, ya no existe. Entonces voy a copiar esto de Unión Soviética y voy a reemplazar esos valores. Entonces le digo reemplazar valores. Y aquí le digo, reemplazame Unión Soviética por Rusia. Rusia es el nombre actual. Bueno, posiblemente Rusia se lleve glorias que no le corresponden, pero ese es el caso. No hay otra por ahora. Por ejemplo, aquí dice West Germany, que sería Alemania Occidental. Antes teníamos Alemania Occidental y Alemania Oriental, y luego se derrumbó el muro de Berlín y ya no existe más. Entonces yo voy a copiar esto y voy a también reemplazar valores y le digo reemplazame West Germany y en su lugar poner solo Germany, solo Alemania. Buenísimo. Tengo un país más que ha desaparecido. ¿Cómo es la historia, no? Los países aparecen y desaparecen. Bueno, Checoslovaquia no existe más. Le voy a dar reemplazar valores y voy a reemplazar Checoslovaquia por República Checa. Republic. Perdón, tengo que escribir bien, si no, no lo voy a poder dibujar en el mapa. Republic, ahí está. Share Republic. Hecho esto, voy a cambiarle el nombre a mi consulta acá
y le voy a poner de nombre Europe Cup Champs, campeones de la Eurocopa. Una vez hecho esto, le voy a decir cerrar y aplicar, y armada todo el proceso de transformación, esos datos son cargados a mi modelo en Power BI de esto. Entonces, está aplicando las transformaciones, me está actualizando los datos y me ha actualizado mi modelo. Ahora, obviamente el dato que he traído probablemente no ha podido resolver ninguna relación, porque si se acuerdan, decía winners en la columna, no decía country. Entonces, la herramienta, si el nombre columna es igual, él intenta automáticamente de crear una relación. Pero en este caso, como el nombre no corresponde, no lo ha hecho. Yo voy a crear la relación de forma manual. Entonces vengo aquí, digo, manejar relaciones. Entonces voy a decirle nueva relación. Voy a tomar Europe Cup Champions, marco la foreign key para hacer la unión. Aquí elijo population y marco el country. Entonces me va a unir estas dos tablas por winners y country y le digo créame la relación. Entonces estoy modelando una relación entre entre dos tablas externas que he traído de distintas fuentes. Hecho esto, lo que voy a hacer ahora es crear un nuevo dashboard. Entonces, como estos gráficos ya están formateados y me gustan, los voy a copiar, Control C, y voy a crear una nueva página. Aquí el nombre va a ser, Champions versus Sales. ¿Okay? Voy a pegar mis gráficos antiguos y ahora voy a modificar sus propiedades. Entonces me vengo al mapa primero, voy a retirar population porque ya no me interesa ver la población, lo que me interesa es de la Eurocup Champions traer el año. ¿Sí? Y aquí en año no me interesa que sume, sino que cuente. Entonces le voy a poner que cuente. Y aquí tengo claramente una burbuja, por ejemplo, Rusia que ganó un campeonato. Aquí tengo España, ganó 3. Portugal ganó 1. ¿Quién más ganó 3? Alemania ganó 3. Francia ganó 2. Grecia ganó 1. ¿Quién más? Italia. Bueno, entonces, y aquí voy a modificar mi gráfico para responder la segunda pregunta. Voy a sacar de acá la población, voy a poner el año, ¿de acuerdo? Y aquí no lo veo muy bien, por lo que me voy a asegurar que en año la operación sea el conteo y no la suma, que cuente. Y aquí voy a poner un filtro para sacarme los países donde no tengo ventas. Entonces voy a ir al count of year, le digo que sea mayor que 0. Bien. Ok. Este gráfico está mucho mejor para decidir. Entonces, por ejemplo, acá está todo muy bien, son los países donde más copas se ganaron en la Eurocopa. Y fíjense, a excepción de España, realmente los países que ganaron más copas, tengo más ventas. ¿Sí? Solo España es la excepción. Entonces, acá un razonamiento que podría tener, la regla general está buena, donde más campeonatos se ha ganado en la Eurocopa, mis tiendas tienen mejor éxito, más ventas, pero en España hay algo especial. Entonces yo podría usar España para ahí hacer cosas y vender más, por ejemplo. Pero bueno, esa sería la respuesta a la segunda pregunta. ¿Hay una correlación entre mis ventas y el éxito de la Eurocopa de los países? Sí, en todos, a excepción de España. O sea que aquí puedo encontrar una pequeña mina de oro a desarrollar. Bien, voy a hacer ahora 2 gráficos más. Voy a ir a 2 páginas. Hay una página que la voy a llamar boxes, de cajas, y hay otra que la voy a llamar correlaciones, correlations. Fíjense que mis otras preguntas tenían que ver con que si mis ventas tenían alguna relación o no con la temperatura y la lluvia, la precipitación de la lluvia. ¿Está bien? Entonces, les voy a comentar aquí capacidades muy poderosas que trae la herramienta.
que son usar Python dentro de la herramienta. ¿Sí? Hay dos lenguajes que están muy de moda y tienen mucho potencial para hacer data science, que son R, el lenguaje R, que es un lenguaje estadístico, y Python, ¿sí? El que más crece es Python. Entonces yo creo que hay pocos cursos en internet o cursos que se estén dando sobre inteligencia artificial que no hagan Python. Ahora, Microsoft tuvo la muy buena iniciativa de poner dentro de Power BI Desktop capacidades de Python. Entonces yo voy a hacer dos cosas con Python acá. Uno, voy a meterme en el proceso de transformación. Y dos, voy a crear gráficos Python. Los gráficos Python son súper recontra poderosos y les voy a mostrar. Bueno, pero básicamente, vamos a seguir con la demo, me voy a ir a Data, ¿sí? Y voy a ir aquí a transformar datos. Entonces, si yo me voy aquí a la tabla Order Detail, ¿qué tengo yo? La orden, el producto, el precio unitario, la cantidad, el descuento. Ahora acá lo que yo quiero aumentar es la temperatura y la precipitación de lluvia. Ahora, ¿esto yo lo podría hacer directamente en Power BI Desktop y usando sus funciones? Sí, pero voy a usar Python para darle un toque y mostrar cómo puedo meter la potencia de Python acá. Entonces voy a crear aleatoriamente valores para la temperatura y para el rainfall, que sería la precipitación. Entonces aquí me voy a transformar y elijo Run Python Script. Bueno, ahí estoy con el Run Python Script. Y aquí voy a escribir el código Python para aumentar estas dos columnas. Lo primero que tengo que hacer es decirle import numpy, ¿sí? as numpy, as np. NumPy es una biblioteca de Python súper poderosa para manejar números, arreglos numéricos. Bueno, lo otro que voy a hacer es decirle np random set, voy a poner una semilla. La semilla se pone para que no cambien los valores con las distintas ejecuciones. Y luego lo que voy a hacer es crear, voy a crear dos comandos, ¿sí? Que me aumenten una columna. Entonces aquí digo, dataset temperature, estoy creando una nueva columna, va a ser un número randómico, un interno entre menos 9 y 38, menos 9 grados y 38 grados centígrados, y eso me da el valor entero de la temperatura, y el np random dataset me da el valor decimal, ¿ok? Y acá lo mismo para rainfall, que sería la precipitación, solamente que los valores van a estar entre 0 y 2 centímetros. Entre menos 9 y 38 está en grados centígrados. Una vez hecho esto, le digo OK, y empieza a ejecutarse el Python script. Para hacer esto, obviamente, necesitas instalado Python en tu computadora. Bueno, hecho esto, crea una tabla, le digo que la amplíe. ¿Sí? La está ampliando. Y vamos a ver que al final ha creado temperatura, ¿sí? Con valores aleatorios entre menos 9 y 38 y rainfall. Hecho esto, le voy a decir que cierre y aplique y me va a traer los datos para que sean parte de mi modelo. Entonces, ¿vieron cómo apliqué Python para hacer transformación de datos dentro de Power BI Desktop? Bien, entonces está procesando. Está creando los datos y cargando el modelo. Entonces, aquí ya vemos ahora que me aumentó temperatura, que le voy a decir que sea separado por miles y 2 decimales. Y me voy a rainfall, que sería la precipitación fluvial. Entonces me voy también y le doy formato para que tenga un separador de 2 decimales. ¿De acuerdo? Bien.
Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es ir a Boxes acá y voy a crear gráficos en Python. Entonces, lo que voy a hacer es decirle acá, dentro de Python, tengo un visual que se llama aquí Python, ¿lo ven? Entonces le doy un clic acá al Python, me pregunta si quiero habilitar los scripts en Python, le digo que sí, ahí me crea el visual, y yo lo voy a ampliar un poquito, ¿sí? Y le voy a decir que quiero crear para temperatura. Y aquí me habilita, bueno, le voy a decir además que me ponga un borde, acá, un borde al visual, y aquí me habilita para que yo escriba el script. Y voy a escribir el script. Y primero le voy a decir import matplotlib. Esa es la biblioteca que tiene los gráficos. Pplot as plt, ¿sí? Y con eso estoy trayendo toda la funcionalidad de gráficos a mi reporte. Lo que le voy a decir ahora, dataset, le voy a decir que haga un boxplot, que me dibuje un... No sé si han escuchado de los gráficos en estadística que se llaman cajas y bigotes. Ahora se los voy a explicar. Entonces hago un boxplot y ¿qué voy a tener? Le voy a dar unas características. Le voy a decir vert, que sea falso, o sea, que me lo acomode horizontal. Otra cosa que le voy a decir es que me ponga un notch. Un notch es como unas cinturitas, que ahora se las voy a mostrar. Y lo otro le voy a decir que me permita hacer cosas más sofisticadas en el gráfico. Esto se hace diciéndole que sea patch artist igual a true. Bueno, para los que saben Python, esto no es nada complicado. Y luego aquí le voy a decir plt show. El plt show es que muestre el gráfico. Denme un segundito. Ahí está. Hecho esto, yo le digo ejecute el gráfico. Y ahí me hace, este es el famoso gráfico de cajas y bigotes. Bien, entonces, aquí me dice este es el valor menor de la temperatura, que es menos 9 grados, el mayor, que está cerca de 38. Me saca aquí la mediana, que sería más o menos 15. Y luego, entre el valor inicial y la mediana, hace otra mediana, que sería el primer cuartil. Entonces, básicamente me divide los datos en 4 cuartiles. El primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil, cuarto cuartil. Y así uno ve cuál es la mediana y cuál es la distribución de sus datos de muestra. Yo voy a sacarle copia a esto y voy a pegar, ¿sí? Y voy a poner aquí al lado, porque quiero hacer de todas mis otros valores. Luego marco ambos. Le doy copiar, pegar. Voy a bajar esto acá. Denme un segundito. Perdón. Me está metiendo cosas que no quiero. Y ahora sí. Marco este otro. Bajo ambos acá. ¿Sí? Solo que ahora voy a ocultar esto, le voy a decir, esto no quiero que sea la temperatura, quiero que sea la cantidad. ¿Sí? Y me va a hacer la caja y bigote para la cantidad. Ahora, esto de acá no quiero que sea la cantidad, no quiero que sea la temperatura, quiero que sean las ventas. Esto no quiero que sea la temperatura, quiero que sea el rainfall. Bueno, y ahí me presento un modelo de cómo se distribuyen mis variables. ¿Ok? Bueno, pero esto es un análisis estadístico de cómo están mis números. Lo que quiero hacer en realidad es saber si hay alguna correlación entre las lluvias y la temperatura respecto a mis ventas. Y para eso voy a hacer otra cosa. Me voy al dashboard de correlaciones y voy a crear otro gráfico Python. ¿Sí? Este lo voy a ampliar aquí en todo mi dashboard. Un segundito. Voy a poner así grandote. Y aquí voy a decirle que quiero la cantidad, el rainfall, el sales amount y la temperatura. Y voy a usar una función espectacular de Python, ¿sí? Y una librería que se llama Seaborn. Entonces ahora les muestro. Entonces yo le voy a decir
import matplotlib pplot as plt, es lo mismo que hice hace rato, pero ahora voy a usar otra biblioteca más que se llama Seaborn as SBS, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la magia de Seaborn? Ahora se los muestro. SBS le digo pair plot, que me dibuje correlaciones de a pares del dataset, y luego le digo plot show, ¡pum! Y que se venga el show. Le doy un clic acá y me está haciendo el cálculo, pero la magia de este plot es que va a agarrar las variables de a pares y va a hacer un gráfico de puntos entre ellas que me va a mostrar su correlación, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí están las 4 variables y las 4 variables en las columnas y en las filas. Obviamente, la del medio, la diagonal del medio, muestra lo que se llama el histograma. ¿Cuántas ocurrencias hay de una variable? Entonces, por ejemplo, las cantidades, vemos que los valores menores están primero y luego van disminuyendo. Acá no hay una curva normal, acá puro valores menores, etc. La gente estadística entiende bastante bien el histograma, es bien básico, pero te da una idea de cómo están distribuidos los datos en tu muestra. Y finalmente yo puedo agarrar el sales amount, que es esta columna, y ver si hay correlaciones. Os digo, cantidad con sales amount, claramente hay una correlación. ¿Ven cómo los puntitos se van disparando hacia arriba? Eso significa que a medida que vendo más, tengo más cantidades vendidas, que tiene bastante lógica. Luego, con rainfall, con la precipitación, sería este de acá, no hay ninguna relación, no hay ni creciente ni decreciente. Y finalmente, con el último, que sería la temperatura, este gráfico de aquí, tampoco hay una tendencia de los puntos hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, respondiendo las 2 últimas preguntas, no hay correlación ni de la temperatura ni de la precipitación de la lluvia en mis ventas.